Qué bello es viajar por las islas del ensueño, por esas islas donde los dragones se acaban convirtiendo en un juguete casi del mundo toy, donde los fantasmas se domestican porque obedecen siempre todo, hasta lo más monstruoso obedece al camino de los sueños. En ese camino de los sueños hoy llegamos alguien que vino de un continente muy querido para mí, en el que he podido rodar, he podido ver mis canciones funcionando. Es América que siempre está en mis labios y es Rosaura Gamboa. ¿Cómo está, Rosaura? Hola, muchas gracias por invitarme. Este bazar de las utopías del niño de tobogán. ¿Tú sigues siendo muy niña? Sí. ¿Y en qué lo notas eso? En todo, en la forma que escribo, en la forma que enfrento la vida. Creo que mi DNI dice una edad que no me representa. No hace falta cirugía estética. Sí. No. Eso te ha defendido, supongo, de muchísimas crisis, ¿no? De todas las dificultades. Mantener esa brújula, que hablamos muchas veces, yo hablo, la brújula de la ilusión. Sí, yo creo que especialmente la creatividad y la escritura específicamente a mí me ha salvado de muchas crisis existenciales y de de las diferentes etapas de la vida que he vivido, que a veces digo que he experimentado varias vidas en una misma, ¿no? Eso está bien, nacer y morir muchas veces está bien, porque eso nos renovamos. ¿Y cómo te has podido defender del bombardeo? Porque normalmente aquellos que van cantando por la calle, ilusionados, etcétera, siempre la gente te pregunta. No te preguntan por qué estás triste. Yo uno de los últimos actos que hice, recuerdo en Galicia, una chica joven me decía, una mamá joven me decía, ¿y por qué estás siempre tan risueño? Fíjate, ¿por qué siempre estás tan risueño? Supongo que te habrás tenido que defender de esa ilusión, ¿no? Habrás tenido que protegerla del bombardeo ajeno. Sí, bueno, yo creo que también he vivido como etapas donde me he sumergido como en el lado más oscuro de la vida o de lo que yo creía que tenía que experimentar para crear. Y entonces... Te has metido en experiencias. Sí, pero yo creo que buscando esa creatividad, Pero siempre con el piloto automático controlado. Sí, entonces, claro, la escritura me salvaba, pero también en algunos momentos me llevaba por caminos un poco más duros, quizás. Entonces era como, mi medicina, pero también... ¿Y cuándo te diste esa libertad? Porque tú naces vamos a ver un poco en el background detrás, naces en un país bellísimo, Venezuela. Sí. ¿En qué parte de Venezuela naces? En Caracas. Oh, Caracas, gran ciudad. Sí. Caótica un recuerdo y para hermosa. mi amigo Boris Izaguirre. Ahora digo, yo sabes que admiro muchísimo, ahora traía a colación Boris, el culebrón venezolano, que detesta tanta gente, que es una escuela emocional extraordinaria, y desde el punto de vista televisivo, tú supongo que habrás visto cantidad de pequeñitos de culebrones, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de alguno ahí que te marcara? Muchos. Yo me acuerdo de Cristal, La Dama de Rosa, Topacio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la telenovela era como un sello muy importante en Venezuela. Claro, yo me fui hace muchos años. Y ¿Con cuántos años te viniste? A los 24. Ya habías hecho la formación allí. Sí, la universidad. ¿Qué hiciste en la universidad? Estudié contaduría. O sea que tú cuadras las cuentas, entonces. Sí, pero eso fue huyendo un poco. Eso nunca lo he podido hacer yo. A ver, yo tenía una relación odiaba los números, pero me fui por los números porque creo que me daba mucho miedo el mostrarme, y la comunicación social y audiovisual que siempre me había gustado, le tenía como, mi miedo escénico. Eras tímida entonces, muy tímida. Mi timidez era tan extrema que... Yo he sido tímido toda mi vida, pero ahora lo he transformado en prudencia, ¿no? Pero la timidez, no deja de ser interesante si luego se transforma en prudencia, porque de alguna forma también calculas un poquito los impulsos, ¿no? Sí, entonces, claro, yo me fui como un poco huyendo del sentirme expuesta. Me fui por los números que en un principio odiaba, luego me sentí un poco como en un lugar cómodo, me permitió como
Eso ya ciertas aquí en España, posibilidades. aquí Sí, en España. sí, me vine a estudiar también aquí un A completar un máster. posgrado. Bueno, ¿cómo era tu infancia? ¿Vivías en un barrio así de mucha comunicación o eras una niña metida dentro de tu mundo de la tele, del cine que veías, de los libros? Sí, a ver, viví en un barrio humilde Ujú, durante los primeros 10 años de mi vida, ujú. pero digamos como era un poco peligroso, o sea, Salías poco. sí viví como en una burbuja, o sea, Protegida. sí, y creo que viví en una burbuja hasta que me vine aquí, que digamos que Al peligro. que exploté esa burbuja para vivir, porque de alguna forma la creación de historias me pedía como también vivir un Claro, poco, ¿no? acercarte a Sí, esa realidad. Sin vivir las cosas es imposible claro. contarlas. ¿Eh? Yo creo que tampoco hay que llegar al extremo de que No, si no, habla no. de drogadicción, drogarse o de No, no. alcoholizarse, pero sí tienes que meterte en el ambiente. Siempre fui muy prudente Mm. dentro del permitirme vivir experiencias y aprender de errores, ¿no? Y de pequeña, claro, como estaba protegida, supongo que serías una niña de leer mucho también, Entonces claro. leía y tenía mucha imaginación. ¿Y qué entonces, libros así fueron los primeros que leíste? Bueno, uno de los primeros libros que leí fue de Bici Andrews, una novela una saga. Culebronera. Sí, bueno, que iba un poco a la par del espíritu venezolano, ¿no? Y creo que me marcó mucho. Fue como lo que me inspiró a escribir, porque hasta ese momento creaba historias, pero como parte de juego. En donde con música creaba como historias, una banda sonora y las interpretaba yo, jugaba yo sola, porque era muy solitaria. Me crié con primos, pero digamos que para esos juegos que eran como más íntimos. Los metías dentro de casa, los juegos, ¿no? Sí. Hacías dentro de casa. Que ibas del cole a casa, de casa a cole, ¿no? Sí, entonces claro, tenía una imaginación muy viva. Y echas de menos un poco esa infancia que hubiera sido un poco peligrosa, callejera, que te hubiera dado un poquito de tono local, vaya, de haber perdido el tono local, porque ahora has vuelto a veces a Venezuela, a tus barrios, o hace tiempo que no vas. Hace mucho tiempo que no voy, desde el 2017, que no voy, que murió mi padre, pero creo que sí, que durante un tiempo eché en falta como el vivir más, el vivir más la cosas. Realidad, de donde en realidad tú procedías, claro. Sí, y por lo menos una cosa que valoro mucho de aquí y de los barrios de aquí es que, claro, la posibilidad que tienen los niños de ir a un parque, de relacionarse, con de sus conocer pequeños gente. riesgos y van protegidos. Todavía, a pesar de toda la propaganda, pues todavía se puede hacer bastantes cosas en paz, ¿no? Claro, no se compara con la realidad de venezolana, sí, violenta, ¿no? Sí. Con todo y esto, yo vivía en un edificio muy alto y de alguna forma todos los niños se relacionaban y salían claro, que a fuera jugar en el patio, ¿no? Que fuera en el patio del jugar edificio, claro. Al escondite. O en la parte, aquí se jugaba mucho también, no sé si lo teníais en la estructura urbana de allí, lo que eran las azoteas, cuando subían a las azoteas, donde tendía la gente la ropa y todo eso, ¿no? Sí, en Venezuela, por ejemplo, eran varias residencias y los niños de diferentes residencias que se unían con un patio, ¿no? Con un jardín como común, pues se relacionaban a jugar el escondite o a jugar, digamos, en las diferentes escaleras, ¿no? Y como mi familia tenía familia en el mismo edificio, vivíamos varios primos, digamos, varios miembros de la familia. Eso, dentro de todo, me permitía el relacionarme con otros niños, claro, ¿no? Claro, porque ahí hay una parte de la infancia que yo agradezco mucho, tanto los veranos de los pueblos en Galicia, que es donde era mi madre, como en el barrio, que era narración oral. Cómo te cuentan las cosas la gente de la calle, el del bar, la abuelita, todo eso que no te lo da la universidad ni la lectura tradicional. El arte de contar, ¿no? Yo creo que siempre fui muy buena escuchando, sobre todo cuando era niña, porque también me crié digamos que en una familia donde mis hermanas eran un poco mayores que yo, mis primas mayores, entonces yo escuchaba, no hablaba mucho, quizás por eso también soy tímida,
Entonces, claro, mi papel era simplemente escuchar, ¿no? Ujú. Y empaparme como de las diferentes historias, Ujú. analizar mucho la forma de ser observar mucho los comportamientos, las actitudes, la forma de ser de las personas que me rodeaban, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay gente como... Y yo misma me creaba com- Que hacías completaba tus propias historias, claro. completaba las historias, la parte de esa historia que no tenía, pues me la inventaba yo, ¿no? Y creo que sí, que me da nostalgia. Conociste a tus abuelas, pues son elementos muy básicos los abuelos en la Sí, transmisión de la narración oral. ¿Las conociste? sí, las conocí. Te contaban historias, supongo. Murieron cuando yo todavía estaba muy joven, Ujú. pero entonces, claro, hay una que solo recuerdo que jugábamos, digamos, y otra que sí que contaba historia y, y creo que era interesante porque me contaban cosas que de mis padres Ujú. y de mis hermanas que, claro, que yo no viví y que de alguna forma lo sé por ellas, ¿no? Entonces Y creo es que que... forman esa arquitectura fundamentalmente de la memoria, ¿no? Contaba yo, tuve la suerte de poder entrevistar a García Márquez hace años y me contaba que nunca había aprendido tanto más que en los libros en los pueblos, ¿no? Sí. Que su Macondo nace de los pueblos y de esa maravilla que tenían las abuelas de empezar por una historia y conectarla como en una constelación con 100.000 historias a la vez. Claro. El que te iba y derivaba a otro, que se juntaba con otro, que juntaba, y los niños le preguntaban, oye, abuela, ¿y aquel qué le pasó? ¿Y al otro qué le Sí. pasó, no? Claro, y yo soy de ciudad, pero mi familia es muy de pueblos Ujú. de Venezuela. Entonces, y de diferentes pueblos, mi familia es muy grande porque tanto mi padre como mi madre, o sea, tuvieron como dos, o sea, como hermanos tanto por padres como ¿Y tú por tenías conexiones con España, familiares? mi bisabuela, Ajá. mi bisabuelo, perdón, era canario. Ay, Canarias, Y claro. Canarias y Venezuela, primas hermanas, cantidad de sí, gente. entonces, claro, sí que hay esa conexión, pero que cuando vine, pues, digamos que se había perdido un poco en la familia ese Ujú. nexo y de alguna forma, pues, a ver, yo me vine un poco a ciegas sin nadie ¿Y aquí. viniste a la primera ciudad que viniste es aquí a Barcelona? Sí, De siempre has estado aquí. siempre. Mm. Bueno, a ver, me he mudado por los alrededores Vale. y ¿Cuál es el primer barrio donde aterrizas en Barcelona? o sea, en la parte de Muntaner Ajá. hay, no sé, el barrio, no recuerdo, porque Cruza diagonal para arriba. sí, Vale. porque allí, pues claro, yo llegué como a estudiar Ujú. y como venía, ya te he dicho antes que venía de una burbuja, mis padres con la condición para... A otra burbuja. No, los primeros pasos fue, bueno, Ah. si vas a un lugar desconocido y no hay nadie, pues al menos llega a un lugar, ¿no? Y Que llega a como una residencia de estudiantes. Exacto, sí, sí, de acuerdo. Por Allí Montaner estuve, no sería por San Hermenegildo, que había una por ahí, ¿no? No, no lo no. recuerdo, Bueno, hace porque muchos por años, ahí pero visitaba mucho por ahí en esas residencias, que había varias, a amigos de otras, y amigos y amigas de otras provincias cuando estudiábamos, ¿no? Que iban allí a estar y se estaba bien, era una forma bastante segura de estar allí estuve solo 3 sí. meses y luego ya me fui a Sagrada Familia, Ah, luego me fui a la zona franca, cerca de la zona franca de Barcelona. He ido luego a Terrassa, he vivido en Terrassa, luego he volvido a la Sagrada Familia, luego he estado en San Feliu de Llobregat. O sea que yo cada 4 o 5 años cambia. Vas me he escapando ido a vivir de a los otro sitio. acreedores, como digo. Y ahora mismo estoy viviendo en la Espluga de Francolí, o sea, ya en Espluga de Tarragona. Francolí. Eso es Tarragona, ¿no? Sí, Que en acabo el de estar campo. yo hace poco, por allí, por Tarragona ciudad presentando. Bueno, cuando llegas aquí, supongo que empiezas a tener esos estímulos. ¿Ya habías escrito antes Sí. o habías Sí, esa sí. vida paralela a la de los números ya había empezado? ¿No? Siempre ha estado la vida paralela porque en realidad yo empecé a escribir antes De los números. Sí, sí. Y los números fue una relación de amor y odio ¿Y cómo se durante llevaban toda... esas cosas o cómo lo fuiste combinando?
A, a ver, es difícil de explicar, o sea, en toda o sea, era como vivir dos vidas, ¿no? O sea, una que vivía en horario de oficina y era la que estaba Y allí, luego digamos, esos con los días de fuera. números. Claro que es lo que hemos comentado muchas veces, que hay momentos donde tienes que romper de alguna manera. Sí, Tienes que romper porque si no te puede volver pero loco. creo que me lo permitió el trabajo, Ajá. porque de alguna forma viví esas dos vidas paralelas, en donde al salir del trabajo pues escribía y Tenías una hacía... seguridad económica, claro. Claro, mi miedo, también parte del miedo del vivir del arte, porque en Venezuela, bueno, Complicado. o la Complicado, cultura... complicado. Se puede acabar viviendo, es complicado. Sí, Pero bueno, ese transbordo, hay un momento donde sí tienes que decidir y ya quizá con un colchoncito arriesgarte, ¿no? claro, pero por ejemplo en el trabajo yo empecé con números en la parte financiera de la empresa. Y poco a poco, o sea, me fui metiendo más en cosas creativas, en la parte de marketing, en la parte de crear contenido audiovisual O sea, crear fuiste contenido metiendo para esa redes vena sociales. creativa dentro del trabajo. Sí, hasta que mi jefe se dio cuenta que en realidad que Usted necesita... que yo era mucho más feliz Claro. trabajando cosas creativas Claro. que cuando estaba con la contabilidad Claro. o cuando estaba con cosas muy de números, que mi humor cambiaba, mi forma de ser cambiaba. cambiaba. No había quien te aguantara. No, sí, pero de alguna forma brillaba cuando Ajá. hacía algo que me apasionaba, ¿no? Y la parte creativa pues siempre me ha gustado. Entonces de ahí, poco a poco, fui dando cabida en la parte profesional a esta parte creativa, tanto en la parte audiovisual, en la escritura. Claro, porque te metiste un poco también en la concepción, ya iremos hablando de la parte visual que desarrollaremos, iremos más a la parte más concreta creativa, pero ya no solo es la escritura, sino que a ti te llama la atención el lenguaje que eso se llama multimedia en general, ¿no? El Sí. audiovisual, el cine, etcétera. He leído, porque tú tenías como unas películas ahí, como unas películas de referencia, ¿no? Como algo que te fijabas que has ido de alguna forma analizando. Hablabas de hablabas de varias en tu página web, ¿no? Sí. Que de alguna forma han sido raíles, guías. ¿Cuáles fueron las primeras películas así que te sorprendieron, que te enamoraron del cine? Como diciendo, yo también tengo que hacer cine, yo también tengo que... A ver, el cine siempre, yo creo que las historias en general siempre me han atrapado, o sea, sean en el papel. guión, te atraía el guión ya desde el principio. Más que la dirección, el guión. Sí, y además que me sumergía como en esos universos y me perdía, veía mucha televisión, muchas películas, muchas series y creo que, o sea, esa parte de fantasía siempre la he tenido y a veces pues me ha dificultado los estudios más académicos porque te ibas la cabeza, se te iba la cabeza. ¿no? Entonces, volaba. Oiga, vuelva usted, ¿no? Entonces creo que E.T., que lo que es Tiburón o La historia sin fin, son historias que han tenido sí, como esa forma tan impacto. bonita de contar que es un poco diferente a lo literario, es completamente. Yo diría, es la nueva, pienso que es la nueva literatura, tanto la literatura de la canción como la literatura del cine, como la literatura, pero es una literatura ya donde tú tienes en cuenta la imagen, ¿no? Tienes en cuenta la imagen, el ritmo, la capacidad de hacerlo y sobre todo otra forma de contar, ¿no? Claro. Que se parece más a la narración oral. Yo no sé si te habrás fijado, hablando así mucho con guionistas y demás, que el guión de cine se parece más a la narración oral que teóricamente la novela, que es más, digamos, se debe más en la mayoría a una tradición más de lectura. O sea, hay demasiada lectura en muchas novelas, como si fuera tradición de otras novelas, pero digamos, cuando tienes que contar una historia visual que de alguna forma la cuentas como se hace muchas veces en cine, como sabes, como en viñetas, ¿no? En secuencias de cómic, ¿no? Pues en realidad la memoria está funcionando como cuando hablabas en la narración oral. No es mañana, tarde, noche, ni las 4, 5, 6, sino va y viene la cabeza a diferentes cosas, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido como al final, o sea, yo durante mucho tiempo he tenido un conflicto conmigo por digamos, por ser muy multifacética, ¿no? O sea, es decir, escribo, me gusta la parte de realización audiovisual, me gusta el guión, ¿no? Entonces creo que
que me costaba como encontrarle cómo puedo unir todo esto que me apasiona. Pero es que todo forma parte de lo mismo. O sea que yo, la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, me dice, ¿eres multifacético? Pues lógico, porque la idea luego toma una forma, puede tomar forma en unas cosas haces de guión, en otras diriges, en otras... Y todos los conocimientos que absorbes de una cosa te sirven para cada uno de los matices y sobre todo para algo fundamental. Yo creo que es el salto cualitativo que trae la era de la imagen, del sonido, es el trabajo en equipo, ¿no? El sentirte acompañado en ese trabajo en equipo, con lo que aprendes cantidad, con una historia. No me dice, es mi historia, es lo que yo cuento, no, es todo, es una especie como un mecano que va avanzando, ¿no? Con diferentes brazos y demás. Yo creo que algo que he aprendido es que es bonito también el trabajar en equipo. Muy bonito, sí. Porque quizás siempre he sido muy solitaria y en mi trabajo... Que pueden ser las dos cosas. Yo creo que soy solitario, como solitario, que digo que paso muchísimas horas solo, pero estoy rodeado y colaboro con 300.000 personas de todas las edades. Son las dos cosas, ¿no? Y a mí me gustan las dos cosas, o sea, me gusta compartir y relacionarme y también me gustan mis momentos como para... Los necesitas. Para incluso crear. De descarga, porque verás que cuando estás trabajando en terreno creativo, la intensidad, como te dicen neurólogos y demás, es equivalente a como si corrieras 20 kilómetros. No lo notas hasta que paras, pero luego necesitas un espacio de descanso mental, para que tu mente vuele, qué sé yo, viendo cualquier cosa o... Puedes ir anotando cualquier cosa con los cuadernos. Tú llevas mucho, yo soy mucho de cuadernos, voy comprando cuadernos y bolígrafos. Llevas cuadernos siempre para apuntar, ¿no? Me encantan los cuadernos. Siempre que tengo una librería, pues ya, aunque tenga varios en casa, y los yo compro miro. Toda parte compro. Y tengo muchos cuadernos con ideas, con pensamientos, o sea... Porque durante un tiempo el papel en blanco, digamos que me afectó, no podía escribir como historias porque estaba atravesando como una crisis allí un poco creativa y personal, pero necesitaba escribir, entonces empecé como y el papel en blanco y la escritura a mano son muy importantes ya, lo he hablado mucho con médicos, con Xavi Esteva, por ejemplo, que es un gran neurólogo, y me dice, la gente tendría que escribir a mano, porque activas unos campos neuronales que no activas de otra forma. Totalmente de acuerdo. Tendrías que enfrentarte al papel en blanco. Otra cosa es que escribe el ordenador. Yo casi ahora todo lo hago con el móvil, incluso los textos de los libros y demás, pero sigo llevando muchísimos cuadernos. Incluso cuelgo en internet, hago el cuaderno, hago un poemita o fragmento de pensamiento a mano, con las letras en mayúsculas para que se entienda, y luego le hago la fotico y lo cuelgo, para que sepa que todavía tengo mano. No, sí, pero totalmente, o sea, creo que el cuaderno es indispensable. Sí. Ya lo tenía cuando empecé, creo que durante un tiempo lo abandoné un poco porque me sentaba mucho en el ordenador, en el portátil, y después con esta crisis lo retomé y no lo he dejado porque creo que... ¿Te habrá ayudado a superar la crisis? ¿Cómo? En lo que puedas contar, ¿por qué te vino esa crisis? Porque en lo que tú puedas contar, que esto no es un programa de confidencias, pero es importante en cuanto, claro, comunicamos emociones, sentimientos, y todos pasamos muchas crisis a lo largo de la vida. Y siempre es interesante, primero, cómo te metes en ellas y cómo sales, ¿no? Sí, yo creo que el ¿Cómo te vino? A ver, porque para esto primero tengo que explicar que he escrito varios géneros y estoy como esos artistas que son etapas de diferentes colores. Y entonces empecé escribiendo historias de amor. Me río porque después como... Son las más interesantes. Me pareció un poco... Después con el tiempo sentí que era como muy... naif. No sé, me pasé al otro extremo y empecé a escribir novela negra, bueno, cuestiones así un poco más novela negra, no, por favor. Con mucho, siempre está un componente de psicología en mis novelas, en mis historias. O sea, es como algo que siempre me ha llamado la atención porque es algo que analizo mucho en mí, siempre me ha analizado mucho. Pero el pasar por estas historias un poco más oscuras, un poco más sombrías, y aunque tengan historias muy lejanas a lo que soy yo. Pero eso, Rosaura, ¿fue que tú viajaste hacia esa experiencia o la experiencia te vino vitalmente?
No sé, yo creo que las dos cosas. De alguna forma lo o sea, busqué. te asomaste ahí a la Creo que de alguna forma a la lo barandilla, busqué te asomaste a la barandilla. porque venía como de esa burbuja en donde Necesitabas un poco algo más fuerte, ¿no? En donde yo sentía que tenía que te removiera, ¿no? Que vivir cosas. Entonces empecé a vivir cosas que, claro, también me traían como crisis y sufrimiento a mi vida personal, aunque a ver, que no, que dentro de la prudencia que podía vivir, porque vengo de una familia que siempre ha estado muy pendiente de mí y creo que ha sido lo que me ha salvado en muchos aspectos. De tus aventurillas. No, el poder arriesgarme, experimentar, pero a la vez el saber de dónde vengo y quién soy, te permite también como conocer otros matices de ti y no por ello pues como entrar en conflicto con esa otra parte de ti, no sé, y al final ha sido como un círculo. Es que forma parte espiral, de ti, esa burbuja, ¿no? Te acompañará siempre porque te ha hecho en la vida también, ¿no? Tampoco... Luego a lo mejor es interesante que beses la lona, como se dice, como los boxeadores, siempre que no te cuenten 10 para que puedas levantarte. Entonces retomo la idea porque ya nos tenemos que... Ya se nos acaba el tiempo, que no he terminado. Sí, pero hay segunda parte. Que es que para llegar a llegué a esa crisis porque en las historias, o sea, en paralelo iba creando como historias muy difíciles que de alguna forma atraían situaciones también difíciles, ¿no? Y creo que sentía que de alguna forma lo que estaba escribiendo estaba trayendo cosas muy negativas a mi vida. Entonces como que sentí que hasta que no tenga algo bueno que contar, no voy a escribir más. Porque, no vas a tentar más a la suerte. No, porque quiero otra cosa en mi vida. Esto ocurrió con la muerte de mi padre, como que dije, se tiene que vivir de otra manera y se tiene que escribir de otra manera. Y entonces todo ese proceso de duelo lo plasmé en estos cuadernos. O sea, mis ideas, todo lo que estaba viviendo, o sea, está allí y los guardo todavía, o sea, no... Porque creo que reflejan como esa situación, ¿no? Pero si algo aprendí de eso es que ahora escribo cosas con lo que yo sienta que estoy contando algo importante. Entonces, algo que te haga crecer. No me avergüenzo de lo que he escrito hasta ahora. No. Pero creo que son etapas y ahora viene una etapa, no sé, dorada. Más abierta a la luz. Bueno. Esto promete. Vamos a bajar, como digo, de la noria del parque y... que se nos hace de noche en este parque, pero bueno, luego viene el día, si no nosotros hacemos amanecer la noche y volveremos prontito ahora en la segunda parte a viajar precisamente por esa literatura de la experiencia, ¿no? Por lo que significa el equilibrio entre la experiencia, la literatura y el arte. Hasta ahorita.